Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad veremos unión química y diferencia de electronegatividad. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que tenemos tres tipos de uniones químicas que son la iónica, covalente y metálica. Vamos a repasar brevemente cada una de ellas. En el caso de la unión iónica se produce entre un metal y un no metal y en la misma hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Como vemos a continuación, un metal, en este caso litio, le transfiere electrones a un no metal y esto va a ocasionar que adquieran carga neta cada uno de ellos y estas cargas opuestas se atraen mutuamente. Estos se denominan iones que al tener carga opuesta van a atraerse. En el caso de la unión covalente, esto se produce generalmente entre no metales y la característica es que van a compartir electrones los átomos de forma tal que adquieran la estabilidad. Entonces vemos acá cuando decimos compartir, vamos a ver que se representa de esta manera y generalmente dijimos que se lleva a cabo entre no metales. Y en el caso de la unión metálica, es característica de los metales, en este caso todos los núcleos de los átomos van a compartir todos los electrones en un mar de electrones. Vamos a ver que estos núcleos son positivos y van a formar como un mar de electrones. Recordemos que cuando representamos las uniones químicas se emplea la regla del octeto, la cual nos señala que los átomos ganan, pierden o comparten electrones de forma tal que adquieren la configuración o la estructura del gas noble más próximo. Por lo tanto, los gases nobles, que en su mayoría tienen 8 electrones, excepto el helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. A modo de ejemplo, acá tengo dos átomos de cloro que cada uno tiene 7, van a compartir un electrón de forma tal que adquieren 8 electrones y se representa la molécula de esta manera. Pero esta regla del octeto tiene limitaciones. Una de ellas es el hidrógeno, como dijimos, como el gas noble más cercano al hidrógeno es el helio, este adquiere 2 electrones, como podremos ver en este ejemplo, y a otra excepción a la regla de octeto, por ejemplo el boro, que va a completar en este caso 6 electrones y no llega a 8. Otro caso similar es el cloruro de aluminio, que en este caso el aluminio alcanza 6 electrones de valencia cuando se enlaza con el cloro. Esto vemos que le está faltando, no llegan a los 8 electrones, pero en otros casos puede suceder que sobrepasen la cantidad de 8. Por ejemplo, acá en este ejemplo, el fósforo completa 10 electrones de valencia cuando se une con el cloro. A continuación veremos el concepto de electronegatividad, que se define como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. Como podremos ver en la imagen, acá tengo dos átomos, dos elementos unidos y mediante una unión química. Y vemos que el elemento que tiene mayor electronegatividad es aquel que va a tener mayor atracción de los electrones del enlace. Por lo tanto, este es el elemento que tiene mayor electronegatividad. Estos valores de electronegatividad en la tabla periódica vamos a observar que aumentan a medida que nosotros nos dirigimos de izquierda hacia derecha en un periodo y va a aumentar cuando subimos en un mismo grupo. Entonces, estos serían los valores de electronegatividad. Y para realizar los ejercicios emplearemos la tabla de electronegatividad de Pauling, en la cual podremos observar a continuación, y podremos observar que en la misma tenemos el elemento flúor, que es el elemento con mayor electronegatividad, y tenemos los demás elementos, los valores correspondientes. Esta misma tabla la tenemos en algunas tablas periódicas, nos aparece el valor. La diferencia de electronegatividad entre dos elementos es importante ya que nos permite predecir el tipo de enlace que se va a formar entre los dos elementos. Entonces vamos a ver acá si los valores están comprendidos entre 0 a 1,7 se va a formar una unión tipo covalente, mientras que cuando tiene valores superiores a 1,7 se forma una unión tipo iónica. Y vemos que dentro de la unión covalente tenemos la unión covalente no polar y polar. Cuando los valores están comprendidos entre 0 a 0,4, los átomos tienen muy poca diferencia de electronegatividad, por lo tanto los electrones son compartidos por igual, formándose un enlace covalente no polar. Por lo tanto vemos acá la representación de la molécula, están distribuidos los electrones
en forma por igual entre los dos elementos, y un ejemplo sería la molécula del oxígeno. Pero si los valores de la diferencia de electronegatividad están comprendidos entre 0,5 a 1,7, la unión sería una unión covalente tipo polar, ya que la diferencia de electronegatividad va a provocar que los electrones sean más atraídos por aquel elemento que sea más electronegativo, como podemos ver acá en la imagen, y va a provocar la aparición de unas cargas o unos polos en esta molécula. Esta es la unión covalente polar, y a modo de ejemplo tengo el ácido clorhídrico. Y cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7, dijimos que es iónico. En este caso los átomos tienen una diferencia muy marcada de electronegatividad, lo que va a provocar que haya una transferencia completa de electrones, ocasionando cargas netas en cada uno de los elementos, y estos se atraen mutuamente, los iones que se originan. A continuación veremos ejercicios en los cuales nosotros aplicaremos el concepto de electronegatividad y las uniones. A modo de ejemplo, fíjense, acá tengo una fórmula, un compuesto, y nos pide que representemos la unión química entre los elementos. Entonces vamos a ver que tengo este compuesto que está formado por potasio y oxígeno. Vamos a tener a mano la tablita de electronegatividad. Vamos a colocar así una tabla de doble entrada que vamos a ir separando los elementos y su valor de electronegatividad. Entonces, primer elemento, oxígeno, vemos que su valor de electronegatividad es 3,5. Entonces colocamos ahí su valor de electronegatividad. Ahora vamos a ver el otro elemento, que es el potasio. El potasio lo vemos que tenemos por acá, que su valor de electronegatividad es 0,9. Y realizamos la resta para tener la diferencia de electronegatividad, y en este caso nos da 2,6. 3,5 menos 0,9 nos da 2,6. Con este valor nosotros vamos a ir a la tabla que habíamos visto anteriormente, y de acuerdo a la diferencia de electronegatividad nos da un valor de 2,6, es superior a 1,7, por lo tanto se trata de una unión iónica entre los elementos que forman este compuesto. Entonces, ahora representamos la unión iónica entre los elementos que forman este compuesto. Primeramente buscamos la tabla periódica, el número atómico del potasio y del oxígeno. En el caso del potasio, el número atómico es 19, y del oxígeno su número atómico es 8. Una vez que tenemos esto, recuerden que los números atómicos se los representamos en su índice. Entonces ahí tenemos ambos elementos, y procedemos a hacer la configuración electrónica de cada uno. Vamos a tener a mano el diagrama, en el cual nos va a estar indicando el ordenamiento de los términos pertenecientes a la configuración electrónica, y en el caso del potasio tengo que llegar a 19. Entonces comenzamos. Primer término, 1s2, recuerden que los s entran hasta 2, en los p hasta 6 y en los d hasta 10. Entonces primer término, 1s2. Siguiente término en la configuración nos dice que es 2s, ahí entran 2. Siguiente término es 2p, ahí entran hasta 6. Vamos a ver que tengo que ubicar 19 electrones, de los cuales yo ya ubiqué 10, estoy parado ahí, voy a seguir hasta llegar a los 19. Entonces, siguiente término, 3s2, siguiente término es 3p6, y ahí ya vamos, acá llevamos 10, acá vamos a ir colocando 6 más 2 son 8, vamos 18 electrones, y nos estaría faltando uno. Estamos parados en el 3p, siguiente término es 4s, en los s entran hasta 2, pero yo tengo 18 hasta ahí, entonces tengo que llegar a 19, por lo tanto iría un solo electrón. Una vez que ya tengo representada la configuración electrónica, recuerden que voy a indicar los electrones en el último nivel. Entonces ahí voy a indicar el símbolo, y recuerden, el último nivel va a estar señalado en la configuración electrónica por el número más grande delante de la letra. Entonces ahí tenemos el 4. En ese 4s tengo un solo electrón, entonces por lo tanto el potasio tiene un solo electrón en el último nivel. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el oxígeno. Fíjense que el oxígeno tiene número atómico 8, es más pequeño, entonces vamos a ver que es 1s2 el primer término, siguiente término es el 2s2, ahí vamos 4 electrones, nos faltarían 4, y siguiente término sería 2p, recuerden que los p entran hasta 6, pero a mí me hace falta 4 para llegar a 8, entonces sería 4 ahí. Entonces una vez que ya tenemos indicado esto, el mismo procedimiento anterior, que vamos a representar el oxígeno con los electrones del último nivel acá, y
vamos a señalar cuál es el número más grande delante de la letra, el 2, que se repite acá, por lo tanto vamos a marcar estos dos y vamos a contar los electrones que tenemos en estos dos términos. Tengo 2 y 4, son 6, por lo tanto irían 6 electrones alrededor del oxígeno. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a continuación a representar la unión iónica. Recuerden que en la unión iónica se colocan los dos elementos uno al lado del otro y el mecanismo era que hay una transferencia de electrones como regla básica. Cuando hacemos una unión iónica, el que tiene menos electrones pierde todo y el que tiene más gana hasta llegar a 8. Entonces acá el potasio le transfiere un electrón, de esa forma el oxígeno tiene 6, con ese que recibe llega a 7. Recuerden que la regla de octeto nos dice que tiene que llegar a 8, por lo tanto vamos a representar otro potasio. De ahí que nos vamos a guiar de la fórmula. Fíjense que dice potasio 2, significa que son dos potasios, y este otro potasio le va a transferir un electrón al oxígeno, de esa manera se completa el octeto. Vamos a representar, recuerden que acá ponemos los mismos símbolos que están de este lado, de este otro lado, entonces ahí ponemos de esa manera. Y recuerden, vamos a colocar aquel que recibió los electrones entre corchetes y fíjense que recibió dos electrones y queda indicado de esta manera. Nos estaría faltando indicar las cargas. Recuerden que el que gana electrones queda negativo y el que pierde queda positivo. Como el que pierde es el potasio que dio los electrones, quedaría positivo. ¿Cuánto ha perdido este? Perdió 1, entonces positivo 1. ¿Cuánto pierde este otro potasio? También 1, entonces sería positivo 1. Y en el caso del oxígeno, como gana electrones, queda negativo, va a ser ¿cuántos electrones ganó? Ganó 2, entonces sería menos 2. De esta manera quedaría representada, que algunos directamente lo representan en forma más sintética. Esto sería catión, el que es positivo, recuerden, y el que queda negativo es anión. Algunos lo representan en forma más sintética directamente, indicando que son dos potasios de esta manera, oxígeno menos 2. Último ejemplo, vamos a ver que tengo que representar el compuesto que es el dióxido de carbono, carbono oxígeno 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, colocamos el símbolo, vamos a colocar acá una tablita de elementos y la electronegatividad, tenemos a mano la tablita de electronegatividades y vamos a ver que en el caso del oxígeno tiene electronegatividad de 3,5, que está marcado ahí, y vamos a ver que en el caso del carbono tienen electronegatividad de 2,5, entonces realizamos la resta para que nos dé la diferencia y nos quedaría de 1. Entonces, de acuerdo a la tablita, se trata de una unión covalente polar también. Entonces, como está el valor entre 0,5 y 1,7, vamos a representar una unión covalente polar. A continuación buscaremos los números atómicos de cada uno de estos elementos, tanto el carbono y el oxígeno, en la tabla periódica, y veremos que en el caso del carbono tiene número atómico 6 y en el caso del oxígeno tiene número atómico igual a 8. Z6 en el carbono, Z igual a 8 en el oxígeno. Recordemos que se escriben de esta manera, carbono con el número atómico de esta manera, así es debajo, y en el caso del oxígeno el número atómico 8. Vamos a tener a mano el diagrama para realizar las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos y comenzaremos primeramente con el carbono, que tiene número atómico 6. Comenzamos con el primer término, que es 1s. Recuerden que los s entran hasta 2, entonces sería 1s2. Siguiente término sería 2s2. Recuerden que tenemos que llegar a 6, hasta ahí vamos ubicando 2 electrones ahí y acá son 2, son en total 4, nos faltarían 2. Siguiente término 2p, en los p entran hasta 6, pero a mí me hace falta 2, entonces sería 2p y un 2. Ahora vamos a representar los electrones del último nivel, vamos a colocar el símbolo y vamos a indicar el último nivel es el 2, que se repite acá, el número más grande delante de la letra, y vamos a observar que tenemos 2 y 2 son 4, en total en el último nivel tengo 4 electrones, entonces voy a representar 4 electrones mediante 4 puntitos. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el oxígeno, que en el caso del oxígeno tiene número atómico 8. Entonces el primer término es 1s2, siguiente término es 2s2, hasta ahí vamos ubicando 4, nos haría falta 4 electrones para llegar a los 8. Siguiente término es 2p, en los p entran hasta 6, pero me hace falta solamente 4, entonces vamos a colocar 2p, 4. Ahora, de la misma manera, vamos a representar los electrones del último nivel, rodeando el símbolo, en este caso el último nivel es el 2, pero acá tenemos 2 y 4, son 6, entonces tenemos 6 electrones, los representamos de esa manera. Borramos acá
Y vamos a colocar uno al lado del otro, en este caso oxígeno y carbono. Recuerden que esto tiene que llegar a 8 ambos. En este caso a este oxígeno tiene 6, le hace falta solamente 2, mientras que a este le hace falta 4. Empezamos siempre con lo que le hace falta menos, en este caso el oxígeno tiene 6, le hace falta 2, toma directamente los 2, cerramos y de esa forma llega a los 8. Fíjense que la fórmula nos indica que son 2 oxígenos, entonces vamos a colocar otro oxígeno, fíjense ahí la fórmula, 2 oxígenos, el otro oxígeno, también con 6 electrones, y le hace falta exactamente lo mismo, 2 electrones para llegar a los 8 y se cierra. En el caso del carbono, fíjense que tiene 4, no lo ha perdido, y le hace falta 4. Como prestó 2 acá, puede tomar prestado 2, y acá presta 2 también, puede tomar también prestado 2. Entonces de esa forma se envuelve ahí, de esa forma se toman prestado 2 y 2, de esa forma llega a 8. Entonces fíjense, nos quedan pares de electrones compartidos, que lo vamos a indicar mediante un guión, y si lo pasamos en limpio nos quedaría representada la molécula de esta manera. En este caso, si yo lo represento, fíjense que se trata, si bien el enlace es un enlace covalente polar, el resultado neto de la molécula, como se trata de una molécula lineal, cada dipolo que se ha formado en esta molécula lineal se anula debido a que es lineal en este caso, entonces se trata de un resultante de una molécula no polar. Finalmente, vamos a decir que la polaridad de las moléculas va a depender tanto de la polaridad de los enlaces, está en este caso una molécula no polar, porque no hay diferencia de electronegatividad. En este caso sí hay una diferencia de electronegatividad y hay uno de los elementos que atrae más fuertemente a los electrones, adquieren una carga ligeramente negativa, mientras que las otras dos quedan con una ligera carga positiva. Pero también va a depender de la geometría molecular. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto anteriormente, si se trata de una estructura lineal, como lo que habíamos visto anteriormente, los dipolos se anulan, entonces va a resultar una molécula no polar. Bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya sido útil, nos vemos la próxima, ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacerle un comentario y sugerencia. Nos vemos la próxima, suerte en los estudios.